Como pueden observar, ya habíamos hablado de masa, materia, sustancia, ¿no? Mezcla, heterogénea, homogénea. Ahora vamos a ver la parte más básica, la parte más fundamental, los ladrillos, por así decirlo, de todo lo que está compuesto por materia, que son los elementos. Dentro de la tabla periódica, tenemos todo un sistema organizado, se lee de izquierda a derecha, ¿ok? Y se lee de arriba hacia abajo. Estos elementos, como ven, tienen, dependiendo del tipo de tabla periódica, van a tener códigos de color. En este caso, fíjense, el primer grupo aquí dice gases nobles. Aquí, gases nobles. ¿Saben por qué se llaman nobles? Porque son de la realeza. No, porque tienen una tendencia a no, no mezclarse con los demás. Es decir, que son bastante inertes. No les gusta generar mezclas con otros compuestos, con otros elementos, que son esta ramada aquí. A excepción del helio, todos estos gases, ¿ya? Tienen sus ciclos energéticos completos. Ahorita vamos a entender cómo es eso de ciclo energético, que son los niveles de energía de los electrones, ¿ya? Pero quédense con la idea de que los gases nobles son muy poco reactivos, son más inertes, es decir, no les gusta fusionarse, llamémosle así, con otros elementos. Son muy escasos en lo que es la naturaleza, ¿ya? Es cierto que sí existen, como el óxido de argón, el óxido de neón, sí se puede dar, pero son casos muy raros. Su abundancia es muy baja. Bien, luego tenemos a el grupo de los halógenos. Los halógenos lo van a usar, por así decirlo, durante química mucho, muchísimo. Los halógenos son el grupo de aquí, el siguiente: flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Ok? También está el astato, ¿verdad? El oxígeno, el azufre, pero a decir verdad, cuando ustedes hagan ejercicio, ¿ya? Cuando a ustedes se les plantee problemas de química, van a ver que no se va a usar todos los átomos, todos los elementos de la tabla periódica. Van a haber elementos que son mucho más comunes y si se han dado cuenta van a repetirse con la tabla de las valencias. Si ustedes han estado repasando, como les dije, la tabla de valencia, se van a fijar que no están todos los átomos de la tabla periódica en esa tabla de valencia, solo algunos. Esos algunos, ya, son los más frecuentes, los más utilizados. ¿Por qué? Porque son los más abundantes en la naturaleza. A pesar de que existe el tenecio, ¿ya? O el flavonio, no se los utiliza mucho porque son muy escasos. Algunos de estos elementos, como el livermorio, son elementos sintéticos, es decir, existen eh, producidos en laboratorio bajo condiciones muy especiales. Por eso casi no se los toma en cuenta. No, no es que no sean importantes, sino que su abundancia en la naturaleza es tan baja que quiere decir que los compuestos, las mezclas que van a ver, van a ser muy pocas de este tipo de elementos. Así que por eso se le prefiere dar hincapié a otros elementos que sí son muy abundantes. Como les decía, flúor, cloro, bromo, yodo, al menos con el tema de los halógenos. Luego vamos a tener los no metales, ¿no? Carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno, azufre, los metaloides, los otros metales. Aquí, fíjense, ¿por qué están separados estos? ¿Por qué la tabla periódica siempre me discrimina a estos de aquí? Son los famosos lantánidos y actínidos. Son elementos de transiciones internas. Son muy inestables, muy inestables. Ahorita vamos a entender por qué, ¿ok? Cuando veamos lo que es el núcleo, vamos a entender por qué hay elementos que se degradan fácilmente. Y muchas veces la respuesta es la radioactividad. La radioactividad va a ser una característica que va a provocar que un núcleo se rompa fácilmente y se degrade a otros elementos. Ahí vamos a tener el estudio del famoso uranio, ¿no? El famoso plutonio.
Más adelante, todo con calma. Luego en la tabla periódica en la izquierda tenemos a los metales alcalinos. Lo que más van a usar es litio, sodio, potasio. ¿Ok? Son sumamente abundantes. Luego esos son los alcalinos térreos. Luego tenemos a los metaloides, ¿no? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. ¿Ok? Dentro de esta tabla periódica, ¿ok? Quiero que vean que la disposición, el orden, o sea, el por qué está colocado de esta manera, es por su, y aquí ven, número atómico. Este de aquí. Cuando ustedes vean un elemento químico y hay un número pequeño, cuando está arriba, ¿ya? Se le llama supraíndice. Un número chiquito que esté arriba de una letra se le llama supraíndice. Es como las potencias, ¿no? 2 elevado a la 2, ya se coloca pequeñito ese 2, ¿no? Eso se le llama supraíndice. Cuando está abajo, ¿ya? Como si fuera un piecito, se le llama subíndice. ¿Ok? En este caso, los subíndices me van a indicar la cantidad de átomos, ¿ya? Que existe en la mezcla. Por ejemplo, el H2O, ¿verdad? Que es H. A ver, lo voy a poner aquí con esto. Ya. Color negro. ¿Verdad que el H2O es H, un 2 chiquitito y una O? Quiere decir que hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces, subíndice, al menos en la parte de la derecha, me van a indicar la cantidad de átomos. Y supraíndice, si está a la izquierda, me indica el número atómico. Y si está a la derecha, me indica la masa atómica. Ya, número atómico, masa atómica, símbolo químico. ¿Qué es eso? Bueno, para poder entenderlo mejor, estudiemos lo que son los modelos atómicos. Los modelos atómicos han ido evolucionando, pero y dieron un especial salto en el siglo XX. Son los últimos 4 modelos que tenemos. El modelo de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr y el de Schrödinger. Antes, durante el Enlightenment se llama, el alumbramiento después de la Revolución Francesa, empieza una especie de revolución científica. El método científico se vuelve popular, las teorías de Charles Darwin empiezan a ser escuchadas, ¿verdad? Esta, esta nueva rama empieza a crear mayor relevancia hacia la ciencia y justamente la química se ve muy favorecida porque deja a un lado el misticismo y el esoterismo, porque antes la química era considerada más filosófica a través de la alquimia. ¿Alguien sabe qué es la alquimia? ¿Alguien ha leído algo? ¿Alguna vez ha escuchado? ¿Qué es eso de alquimia? La transformación de la materia. Ya tenía que ver mucho, ¿no? Justamente uno de los tratados alquímicos buscaba transformar el plomo en oro. Durante mucho tiempo se estuvo buscando. ¿Alguien recuerda qué es la piedra filosofal? Más allá de la película de Harry Potter, pero ¿alguien ha visto alguna vez en algún documental qué es la piedra filosofal? Es una sustancia química. Ya, era muy deseada por los alquimistas. Porque la persona que la adquiera creo que le daría vida eterna o juventud o algo así. Ese es sí, justamente ese es el plot, ¿no? El argumento por lo cual varios alquimistas hicieron mezclas raras. Ahí, ahí se puede ver a través de la historia que durante mucho tiempo reyes e imperadores buscaban la vida eterna y los alquimistas les ofrecían ciertos brebajes, ciertas, em, llamémosle mezclas, ¿no? Para poder conseguir eh, la salud eterna, la vida eterna, la juventud eterna. Entonces,
en este periodo de 1800 dejamos de un lado esas creencias, esos mitos, esa razón más esotérica, como les digo, más mística, y empezamos a estudiar la química a través del método científico mediante comprobaciones. Uno de los mayores aportadores para eso es Lavoisier. Lavoisier durante justamente la Revolución Francesa tiene un montón de crédito porque es el primero en aislar un elemento químico. Él aísla el nitrógeno. Durante mucho tiempo se creía que el aire era un elemento químico, que el fuego era un elemento químico, que la tierra era un elemento químico. Entonces Lavoisier destruye totalmente esta teoría y dice, no, el aire está compuesto de otros elementos químicos. Está compuesto de oxígeno y está compuesto de nitrógeno. Fue su mayor aporte, ¿no? Entender cómo funcionaba el, el las composiciones químicas, entender que las mezclas están hechas de sustancias más básicas, más primordiales. Bien, Dalton dice que los átomos vienen a ser unas esferas, unas bolas de billar, como ven aquí en la izquierda. Dalton empieza a considerar que los átomos entonces son como fichas de Lego, ¿no? Como piecitas de Lego, que si yo voy armando con distintas piezas de Lego, voy a obtener otra molécula. Su Su modelo atómico ya, es bastante simple y sencillo. Él creía que todos los átomos eran así, redondos, no había más partículas, es decir, un hidrógeno era igual que un litio o un átomo de sodio, ¿ya? Es decir, que tenían el mismo tamaño, el mismo peso, nada más que tenían propiedades distintas. Luego llega Thomson y descubre que hay cargas eléctricas dentro de los átomos. Él a través de hacer pasar, ya empieza a disparar átomos a través de una disolución, ya se da cuenta de que algunos átomos eran atraídos por placas metálicas. Y entonces él empieza a colocar imanes, coloca un imán positivo y un imán negativo y se da cuenta que algunos átomos son atraídos a esos campos magnéticos. Entonces él considera la teoría del pudín o la teoría del muffin, le llama. ¿Por qué? Porque él consideraba que habían cargas eléctricas negativas, pequeñas, dentro de las bolas de billar, ¿no? Como si fueran chispas de chocolate, ¿no? Como un pudincito, ¿ya? Y a estas cargas eran las que les atribuía la capacidad de ser atraído por campos magnéticos. Luego llega Rutherford y dice, no, no están juntos. Él dice que existe un núcleo, es el primero en afirmar de que el átomo no es algo indivisible, porque justamente el nombre átomo viene del griego tomos, que significa partes, y que es un prefijo para sin partes, es decir, que no tiene partes, que no se divide, pero Rutherford dice que existen más partes, que hay partículas subatómicas y empieza a demostrar que existen dos tipos de partículas subatómicas, las del núcleo y de las envolturas electrónicas. Aquí él empieza a compartir lo que es el sistema planetario. Él se basa mucho en los trabajos, ¿no? de Galileo y Copérnico para decir que en realidad las cargas negativas, a las que llama electrón, están dando vueltas alrededor del núcleo, como lo vemos aquí. Este modelo, el de Rutherford, es el que se hace más conocido, porque lo han visto en varias películas, ¿verdad? Un puntito y luego varios puntitos girando alrededor de él, ¿verdad? Ya Sí, esa imagen se vuelve sumamente popular porque, como les digo, en esa época, 1911, rompe drásticamente todo. De repente el átomo sí tiene parte, de repente el átomo tiene más sustancia, más partículas pequeñas y ahora existen pequeñas piezas llamadas electrones y protones que tienen carga eléctrica. Entonces, Rutherford rompe totalmente el concepto, el paradigma de la química y abre todo un abanico de posibilidades y su Bohr era su estudiante.
Rutherford era su profesor, Bohr sigue los pasos de su profesor y Bohr descubre que ese núcleo que hablaba su maestro era verdad y que en ese núcleo hay más partículas, no solamente partículas con carga positiva, que son los famosos protones, sino también otras partículas que no tienen carga aparente, que son los Ok. neutrones, que son estos de aquí que no tienen no tienen símbolo, ¿verdad? No tienen ni un menos ni un más. Ahora, estos neutrones, dice él, aportan la misma cantidad de masa atómica que los protones. Y él determina que los electrones no están ahí dando vueltas porque sí. Él empieza a formular los niveles de energéticos. Él empieza a decir que las capas más internas, como lo ven acá, ¿ya? Aquí, en el modelo de Rutherford, todos los electrones están girando a la misma distancia que el núcleo, y él dice que están haciéndolo en distintas direcciones, ¿no? Unos más inclinados, otros más rectos, otros más horizontales. Bohr dice que no. Bohr dice que hay capas energéticas. Por eso aquí ven, hay un electrón más cerca del núcleo y hay otros electrones más alejados del núcleo. A estas capas o niveles energéticos les asocia un nombre. Esto lo vamos a avanzar la siguiente semana, ¿ya? Que es K, L, M, N, o sea, que son los grupos, sus niveles o capas energéticas. Y mientras más cerca del núcleo, mayor es la fuerza atractiva, electroatractiva, pero tiene menor capacidad de tener electrones. Él determina que en la primera capa, la capa más simple, la más cercana al núcleo, solamente hay espacio para 2 electrones. Luego estudia que la siguiente capa hay 6, en la siguiente pueden entrar 10. Él empieza a hacer el hincapié, ¿qué se llama? Empieza a dar los primeros pasos para determinar lo que es la configuración electrónica, que lo vamos a avanzar dentro de poco. ¿Ok? El modelo del serrucho que le llaman, o el modelo de Wöhler. Y luego, después de que la ciencia avanza un poco más y empezamos a tener rayos más allá perdón, de los rayos de átomos, ahora tenemos la capacidad de bombardear electrones. Es decir, ahora tenemos máquinas un poquito más em, sofisticadas. Y ahí entra en Schrödinger. Schrödinger es considerado el padre de la física cuántica. Schrödinger cambia todo otra vez. Si Rutherford había destruido el paradigma del átomo, Schrödinger rompe el paradigma de la física. Schrödinger descubre que el electrón en realidad primero se consideraba una piecita, ¿no? Aquí lo ven como, a ver, lo voy a anotar acá, como que es una subpartícula más, ¿verdad? Aquí, y esto lo pueden ver en este ejemplo. ¿Dónde está? Se considera con Bohr, de que el núcleo contiene más del 99% de la masa del átomo. El electrón posee masa, pero es una masa muy pequeña. Y no solamente nos damos cuenta de que la masa del electrón es muy pequeña, sino que está muy lejos del núcleo. Y aquí el ejemplo del estadio es que supongamos que el núcleo, si lo ponemos a escala, es decir, si lográramos agrandar un átomo tanto como para verlo a simple vista, ¿ya? Y colocan, y aquí el ejemplo dice que si el núcleo fuera del tamaño de una canica, si lográramos manejar la escala del átomo, hacerlo tan grande que el núcleo tuviera el tamaño de una canica y lo pusiéramos en el centro de un estadio de fútbol, el electrón estaría en las graderías. Es decir, que hay un espacio vacío desde el centro de la cancha hasta acá las graderías que está completamente vacío. ¿Por qué? ¿Cómo logran descubrir esto? Empiezan a disparar electrones a través de un haz de luz y descubren que muchos atraviesan.
Son muy pocos los que realmente, por así decirlo, quedan bloqueados por el átomo. Ellos creían de que como estaban girando a gran velocidad con el modelo de Rutherford, ya iban a bloquearlo, pero no, muchos de ellos pasaron al otro lado. Entonces descubrieron que el núcleo en comparación es muy pequeñito, ¿ya? Y la distancia entre el núcleo y el electrón es gigantesca. El 99%, por eso dice, de la masa del átomo es dado por el núcleo, de los protones y de los neutrones. Y el electrón tiene una masa tan insignificante que está muy distante, está muy lejos del núcleo. Esto cambia radicalmente las cosas porque creíamos de que los átomos tenían cierta cohesión, es decir, que eran, como les dije al principio, como ladrillos. Y ahora viene Schrödinger y dice, señores, he venido a cambiar el futuro. Y Schrödinger descubre que los electrones ni siquiera están presentes. Él descubre el primer principio de incertidumbre junto con Pauli, es verdad, no lo hizo solo, ¿ya? Tomando teorías de Maxwell, descubrió que el electrón no está en un punto fijo. El electrón no está ahí dando vueltas como si fuera la luna, por ejemplo, ¿no? La luna gira alrededor de la Tierra, ¿ya? Y descubre que no es así como el modelo planetario, sino que hay una nube de probabilidad. Por eso ven estos dos círculos. Estos círculos son nubes probabilísticas donde puede estar el electrón y no puede estar el electrón. Ahí describe el primer principio de incertidumbre donde dice que si tú analizas la velocidad de un electrón, no vas a saber cuál es su ubicación. Es decir, si sabes a qué velocidad va un electrón, no puedes saber en qué lugar se encuentra. Y si tú buscas en qué lugar se encuentra el electrón, no puedes saber a qué velocidad está yendo. Esto rompe la cabeza a todos porque va en contra de la intuición, va en contra de la física clásica, la de Newton, la que habíamos creído que lo resolvía todo. Newton durante su vida fue considerado un loquito. Luego, después de que se revisara su trabajo, se descubrió que era un genio. Newton logra predecir muchos modelos planetarios a gran escala. Es decir, todos esos cohetes que enviamos, ¿no? A la Luna, a Marte, todos están basados en los trabajos de Newton, que son sus tres leyes, ¿no? Primera, segunda y tercera ley. Newton era considerado como que había hecho que la física ya llegue a su punto máximo y todo el modelo era predictivo. Había cierta sensación de que la naturaleza era determinista. ¿Qué quiere decir esto? Algo determinista quiere decir que algo está condenado, llamémosle así, a tener un destino. ¿Cómo es eso? Que si yo sé las condiciones iniciales de un objeto, conozco su masa, conozco su volumen, conozco su peso, ¿no? Y yo aplico una fuerza, voy a saber, y sé la dirección, obviamente, voy a saber exactamente qué va a pasar con ese objeto. Puedo predecir qué va a hacer el objeto, cómo va a reaccionar. Pero viene Schrödinger y dice, no, con los átomos no funciona igual. Los electrones, si yo conozco su ubicación, no conozco su velocidad. No puedo predecir al electrón. No puedo decir exactamente, el electrón va a pasar a las 3 de la tarde por acá. No, no se puede. Lo único que hemos logrado llegar es generar modelos predictivos estadísticos, probabilísticos, es decir, hay un gran porcentaje de probabilidades de que el electrón esté en estos círculos, en estas nubes electrónicas, así lo llaman. Las nubes electrónicas no significa que el electrón está, eh, que se volvió más grande ahora con respecto al núcleo. No, 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 no. Toda esa nube electrónica son los sitios probables en donde puede estar el electrón y no puede estar a la vez. Ahí viene la famosa, ¿no? Estoy seguro que han escuchado el gato de Schrödinger, ¿no? Que está y no está al mismo tiempo. Por eso les digo, Schrödinger cambia todo.
él descubre, no descubre, da pie a la física cuántica y entiende que no se puede predecir a los electrones. Por más que tengamos las máquinas más sofisticadas, el electrón no se comporta como la física clásica lo dice. Es decir, que lo pequeño, lo subatómico, tiene sus propias reglas, sus propias leyes. Ya no podemos medirlo como si fueran cosas que vemos a simple vista. Aquí la física se separa, se rompe en dos, en la física clásica y la física cuántica. Bueno, seguimos. El experimento de la doble rendija, pone las cosas más de cabeza todavía. En el experimento de la doble rendija, aquí en la imagen de la izquierda, estas bolitas son electrones que se están disparando. Aquí hay un haz de electrones que va a pasar a través de estas dos rendijas. ¿Okay? Rendijas se le llama a ranuras. ¿Okay? Son como pequeños pasillitos. ¿Eh? Entonces, el modelo predictivo dice, bueno, los electrones van a comportarse como si fueran partículas y aquellas que logren pasar por aquí van a chocar con la pared y otras van a golpear contra este muro, ¿verdad? Muchos van a golpear contra el muro y no van a lograr pasar al otro lado. Sin embargo, las que tengan una orientación suficientemente diagonal van a llegar al otro lado y esta línea azul que ven aquí son los golpes, por así decirlo, en donde los electrones golpearon al otro lado. Pero luego repitieron el mismo experimento, pero usando un observador. Como un observador. Sí, una máquina que detectaba. Es decir, aquí colocaron un observador que miraba el experimento. Cuando me refiero a observador, no necesariamente una persona, puede ser una máquina, ¿no? Un sensor que esté midiendo. Pero cuando no colocaron al observador, cuando no había nadie mirando, los haces de electrones dejaron de comportarse como partículas y empezaron a comportarse como ondas, como las ondas que se crean en el mar, en un charquito, ¿verdad? Si yo lanzo una piedra o cae una gotita, empiezan a generar fluctuaciones, ¿verdad? Estas ondas empiezan a golpearse unas contra otras y empezaron a generar ya no dos líneas de rebote, generaron varias líneas de rebote en la otra pared. Esto vuelve más loco a los científicos porque ahora resulta que no solamente no puedo determinar el movimiento, la característica de los electrones, de las partículas subatómicas, sino que ahora resulta que si hay un observador, se comportan de otra forma. Que si alguien mide, o sea, que el mismísimo acto de observar va a cambiar el comportamiento de estas partículas. Va a pasar de comportarse como una partícula, que es a la izquierda, a comportarse como una onda. Aquí nos deja a todos con la cabeza bastante humeando porque va en contra de la intuición, va en contra de lo que nosotros consideramos lógico. Por eso es que quien diga que conoce la mecánica cuántica en realidad no conoce la mecánica cuántica, porque es muy difícil de comprenderla hasta ahorita. Por eso le digo que a mí este tema me apasiona. Es lo que me hizo que me interese en química, porque es estudiar la intimidad del universo, ¿no? Entender de por qué rayos se comporta así las cosas. Ahora vamos más allá, ya hablamos, ¿no? Ya dimos definiciones, ya vimos lo que es el modelo atómico, ya vimos que los núcleos son chiquitos, los electrones están muy lejos del núcleo, pero yo les hablé de que había cargas eléctricas, ¿verdad? Bueno, se descubre, ¿no? Y se empieza a determinar cuáles son esas cargas eléctricas, esa dichosa carga eléctrica. Para empezar, se descubre que el protón, esta C, significa Coulomb, Coulomb. Es su unidad de medida para carga eléctrica. Se descubre que el protón tiene 1,6 por 10 elevado a la menos 19.
¿Alguien sabe qué significa esto de 10 a la menos 19? Que recorre 19 espacios Muy o bien. algo así. Sí, son Notación 19 científica. ceros. Eso, como le dijo su compañera, está muy bien. Es notación científica. Son 19 ceros que hay que poner aquí delante de este 1, ¿ya? Para poder anotarlo correctamente. Entonces ya ven la gran importancia de la notación científica, que me permite colocar cifras muy grandes, muy tediosas de poner, ¿ya? De una manera más simple, ¿no? Con un simple vistazo, asumo que esta partícula, que esta carga eléctrica, perdón, es 19 veces, no, perdón, sería 19 ceros, sería 1000 millonésimos, sería más todavía, sería más de 1000 millonésimos veces más pequeño. Ok, entonces su carga eléctrica 1,6 por 10 elevado a la menos 19 y se descubre que el electrón tiene la misma carga, pero contraria, es decir, el protón es positivo. Uy, perdón. El protón es positivo, más 1, más 1,6, y el electrón es negativo, menos 1,6. Para justamente ya no hacer cálculos con tantos dígitos, se asume que la carga eléctrica relativa es más 1. ¿Ok? Eso lo van a ver bastante. El protón vale más 1 en carga eléctrica, el neutrón vale 0 y el electrón vale menos 1. Ahora, el neutrón, como su nombre lo indica, no, neutro, ya, no significa que no haya cargas eléctricas dentro. Lo que pasa es que el neutrón, sus cargas han sido neutralizadas, es decir, que justamente el neutrón está hecho de partículas más pequeñas todavía, como los quarks, los fentones y los bosones, que no quiero entrar en eso porque no vamos a tomar una vida. Y estas cargas son neutralizadas, es decir, van a negarse mutuamente y van a llegar a cero. Por eso se asume al neutrón como carga cero. Ahora, si se fijan aquí la masa, fíjense que la masa tanto del protón como del neutrón es igual. 1,6, bueno, casi, ¿no? 1,673, 1,675 por 10 elevado a la menos 4. Sin embargo, el electrón es 9,1 por 10 a la menos 28. Es muchísimo más pequeño. Por eso se considera que el electrón tiene una masa despreciable o insignificante. Y eso lo van a ver cuando estudiemos ahorita la tabla periódica. Que el protón se asume UMA, significa unidades de masa atómica. Eso significa UMA. Se considera el protón como 1,0073 unidades de masa atómica y al neutrón como 1,0087. Y el electrón es 0,00054886. Como su masa es ya muy pequeña, sería 10.000 veces más pequeño, no se lo toma en cuenta en los cálculos, porque el electrón, su masa al final va a acumular un número muy pequeño que se puede despreciar en los cálculos. ¿Ok? Bien, entonces ya entienden lo que son los modelos atómicos, el núcleo, las cargas y qué tipo de partículas están presentes en el átomo, ¿no? Protón, neutrón en el núcleo y electrón en la envoltura electrónica. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Estamos completos? ¿Alguna preguntita? Sí, Ok. Bien. Aquí. Volvemos. Entonces, número atómico significa la cantidad de protones que tiene un elemento. Cuando un elemento ya quiere ser identificado, se lo busca por su número atómico. Entonces, cuando ustedes escuchen que el número atómico del oxígeno es 8, quiere decir que hay 8 protones, ¿verdad?
en su núcleo. Todo, fíjense, si alguno tiene ahorita su tabla periódica a mano, ¿ya? Fíjense que el número atómico no se repite. Y justamente es el número atómico quien le da el lugar, quien le da el orden, ¿ok? Quien determina en qué posición de la tabla periódica va a estar. El hidrógeno es 1, su número atómico. El helio es 2, el litio es 3, el berilio es 4, el boro 5 y así sucesivamente. Ven que se van colocando de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. ¿Okay? Todos los números atómicos van en este sentido. Diagonal de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Ok. Y ahora, cuando hablamos de masa atómica, se refiere a los pesos, ¿verdad que habíamos dicho? ¿No? De que, ¿cuáles eran las partículas que poseían masa? ¿O que se tomaba en cuenta? Los protones y neutrones. Eso. Entonces, masa atómica vendría a ser las unidades de masa atómica que tiene la suma de protones y neutrones. ¿Ok? Entonces, cuando hablen de masa atómica, está hablando solamente de protones y neutrones. Y aquí viene un nuevo concepto que son los isótopos, isóbaros, isótonos. Ya, aquí lo vamos a ver un ratito. Esto lo tengo un cachito, un cachito. Aquí está. Ya, voy a dejar de compartir y voy a compartir. A ver. Esto de acá. Compartir, aquí está. Ya, me agrada esta página que lo coloca de una manera muy fácil, ¿no? Dice, un siglo después, J.J. Thomson, que es el que hizo el modelo, ¿verdad? Del el pudín, descubre la existencia de partículas subatómicas, el electrón y los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen masas diferentes. Son átomos de un mismo elemento que tienen masas diferentes. Ahora fíjense que ahora hay un supraíndice aquí y un subíndice aquí abajo. ¿Qué significaba el supraíndice aquí arriba a la izquierda? El Número número de átomos. El átomo. No, número atómico, Número de no es número de átomos, número atómico. ¿Qué les dije que significaba el número atómico? El Número de protones. protones. Cantidad de protones. Eso, cantidad de protones. Bien. Ahora, fíjense, ¿no? Que aquí está al revés. Miren, aquí dice 3,6, aquí 3,7 y aquí 3,8. Para este modelo están usando 3 como número de protones. No sé si ven los azules, ¿no ven? P, 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 P. Siempre va a haber 3 protones. Y aquí arriba están colocando su masa atómica. Y ven que varía, ¿verdad? Es decir, el 3 se mantiene constante porque son los números de protones. ¿Ya? Y si el número de protones no cambia, significa que estamos hablando del mismo elemento. Por eso, si el 3 se mantiene, siempre estamos hablando de litio. Pero el que está cambiando es el de arriba, 6, 7, 8.
que es el que está manejando la masa atómica. Entonces, quienes se está incrementando aquí son el número de neutrones en el núcleo. ¿Ok? Entonces, en este isótopo hay 3 neutrones. En este isótopo hay 4 y en este isótopo hay 5. Todos estos elementos son litio. Todos estos 3 son litio. Lo único que ha cambiado ha sido su masa atómica. A eso se le llama isótopo. ¿Ok? Eso es un isótopo. Ahora aquí hay una simulación muy bonita, camarada. ¿Sí? Si se fijan, este es un átomo de hidrógeno. Este circulito rojo es un núcleo y todo este círculo azul que lo envuelve es su envoltura electrónica. ¿Verdad? Que les dije que es mucho más grande la envoltura que el núcleo, ¿verdad? Y aquí debería haber un electrón dando vuelta. ¿Ok? Si yo añado un neutrón, se transforma en hidrógeno 2, también llamado deuterio. Es decir, lo único que he hecho ha sido aumentarle más masa atómica. Ahora tiene 2 unidades de masa atómica. ¿Ok? Pero sigue siendo hidrógeno. Esos son los isótopos. Son átomos a los que yo les he añadido más neutrones, pero siguen siendo el mismo elemento. Lo único que ha cambiado es su masa. Yo les sigo añadiendo y tengo hidrógeno 3. Ahora fíjense en la imagen, está temblando, ¿verdad? Está vibrando, ¿verdad? Inestable, dice. Bueno, lo que pasa es que justamente los isótopos son inestables y es ahí donde yo les decía que aquí juega algo importantísimo llamado radioactividad. Los átomos, ya, dijimos que tenía protones y electrones. Los protones tienen carga positiva y los electrones carga negativa. Entonces, ya, quiero que asuman la idea de que va a haber la misma cantidad de protones, la va a haber la misma en electrones. Entonces, si este litio tiene 3 protones, ¿cuántos electrones va a haber? 3, ¿no es? Entonces, si yo estoy añadiendo más masa atómica aquí, lo estoy volviendo más inestable porque ahora estoy variando las cargas. Esos 3 electrones que mantenían a raya el núcleo, ¿ya? Y lo volvían neutro en carga eléctrica, ahora al aumentarle masa, el núcleo se empieza a tratar de querer disparar, que quiere romperse, porque las fuerzas eléctricas que unen al núcleo están siendo superadas. Si yo añado un neutrón más, se vuelve aún más inestable. Aquí vemos abundancia en la naturaleza. No existe el isótopo hidrógeno 4 de masa atómica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es demasiado inestable. El hidrógeno 2 en la naturaleza sí existe, dice que tiene 0,0115%. Y el hidrógeno sin ningún neutrón tiene una abundancia de 99,98%. Vamos a un ejemplo con el carbono. El carbono 12, que vendría a ser el carbono general, ¿no? El que no tiene ninguna masa atómica añadida, fíjense bien, ¿no? Que está su símbolo. Su masa es de 12 y sus protones son 6. Este átomo de carbono 12 ya, es 98,93% abundante en la naturaleza. Si yo agarro un neutrón, ¡pup! Ahora resulta que el isótopo 3 de carbono 13 tiene 1,007% de abundancia. ¿Por qué? Porque son inestables. Es decir, que estos carbonos, ya estos isótopos de carbono, se van a querer degradar. Por eso está temblando ahorita y dice inestable. Porque hay demasiadas cargas dentro del núcleo, ¿ya? Y lo vuelve sumamente inestable, hacer que el núcleo permanezca unido.
Porque acuérdense que los protones son positivos. ¿Y qué pasa si yo uno positivo con positivo? Positivo. No, Se repelen. eso. Imagínense un imán, les va a decir. Los positivos entre positivos se repelen. ¿Y cómo es posible que los protones se mantengan juntos si todos los protones tienen carga positiva? Deberían repelerse, ¿verdad? Pues ahí vienen los neutrones. Los neutrones ya compensan justamente estas cargas positivas, es decir, evitan que los protones estén demasiado juntos, ¿ya? Y van a ser, y ahí hay una ley fundamental del universo que se llama carga fuerte, ¿ya? O ley nuclear fuerte, ¿ya? Eso va a evitar que el núcleo se desintegre. Justamente si añado más neutrones, estoy estoy destruyendo toda esa estabilidad que había. En el carbono 16 es un isótopo que no existe en la naturaleza, porque al ser tan inestable se va a degradar rápidamente. Es decir, el mismo núcleo va a buscar expulsar esos neutrones. ¿Cómo lo va a lograr? A través de la radioactividad. Un elemento radioactivo es un elemento cuyo núcleo es inestable. Y cualquier cosa inestable no perdura en el tiempo. Entonces va a buscar descomponerse. ¿Ok? Eso era lo que quería mostrarles, ¿ya? Para que entiendan qué es isótopo. Isótopo, entonces, son átomos de un mismo elemento, pero su masa es distinta. ¿Cómo logro que su masa sea distinta? Añadiendo neutrones. Okay. Ahora yo les dije que vayan repasando, ¿verdad? Lo que es la valencia. Eso. Fíjense, ¿en qué parte de la tabla periódica están los metales más 1? Con valencia En la más 1. izquierda. A la izquierda, ¿no? Litio, sodio, potasio, ¿no? Curioso que estén juntos, ¿no? Esto es porque a medida de que voy aumentando protones, los electrones van incrementándose en igual medida. Por eso les decía, si hay 10 protones, hay 10 electrones. ¿Dónde están los no metales con valencia menos 1? A la derecha. A la A la derecha. derecha, aquí, ¿no? En la columna 17, ¿no? Flúor, cloro, bromo, yodo. Fíjense que hay un orden, ¿no? Luego viene oxígeno, azufre, selenio y teluro, que son menos 2, ¿verdad? Su valencia es menos 2. Y luego le sigue nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. ¿Cuánto es su valencia? De antimonio, 3 menos 3. Menos 3. ¿Y su valencia positiva? Más 3 más 5. Más 3 más 5. Ahora, más adelante en la nomenclatura va a ser más fácil que les enseñe eso. Ya les voy a indicar por qué tienen valencia negativa y por qué tienen valencia positiva. Todo eso de las valencias que ustedes aprendieron es porque la última capa energética, que se llama capa valencia por eso, ya necesita llegar a un equilibrio electrónico. Y ahí viene la famosa ley del octeto. Es decir, que los átomos buscan ser estables, buscan tener una estabilidad eléctrica colocando 8 cargas eléctricas en su último nivel. Y justamente los famosos gases nobles son los que resultan beneficiados con la ley del octeto, porque el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón tienen 8 electrones en su última capa. Son muy estables, por eso es que son inertes, por eso es que no quieren mezclarse con otros compuestos, porque ya tienen sus cargas eléctricas completas. No necesitan juntarse con la chusma, por así decirlo.
¿Por qué? Porque ya tienen la última capa de electrónica saturada. Ya están completos. No necesitan nada más. Tienen la vida hecha. Ok. Y por eso esto, como el litio, sodio, potasio, no sé si han visto, hay un experimento donde se lanza el litio al agua. ¿Alguna vez han visto litio puro lanzado al agua? Sí. No. No. No, ya no. Van a ver en YouTube. Explota. Se prende fuego. Es sumamente reactivo. ¿Por qué? Porque el litio tiene un electrón que tiene una necesidad de recibir energía. Y eso van a entender por qué es un +1. ¿Ya? Roba. El litio roba electrones. Entonces, eso lo hace demasiado reactivo, demasiado oxidante. ¿Ya? Por eso es que reacciona tan brutalmente con el agua. Eso lo vamos a avanzar más adelante, ¿ok? Con esto. Ya, bien. Pero vamos a buscar cachito. Bien. Vamos a hacer ahorita un repasito de la tabla de valencia porque quiero que lo manejen bien eso. Con eso hacemos todo. Un cacho voy a abrir un documento Word y vamos a empezar a practicar. Ahora sí. Bien. Dentro de la valencia tenemos los metales y los no metales, ¿verdad? A ver. Sí. Metales y no metales. Bien, empezamos con los metales. ¿Cuál es el primer grupo? +1, ¿verdad? ¿Qué elementos están Sí. aquí? Litio, sodio, potasio, rubí, plata, Amonio. Amonio. Sodio, cesio, potasio. Hidrógeno. Ya, muy bien. Sí. Ahora, ojo, interesante lo del hidrógeno. Ya, el hidrógeno sí se comporta de esa manera, con una valencia +1, pero no deberíamos llamarlo metal. Tiene el comportamiento electrónico así, pero no debería llamarse ni juntarse con los metales. ¿Ok? Cuidado con eso. Son metales. Ahora, valencia +2. Calcio, bario, radio, calcio, radio, calcio, Cadmio, zinc, Ya. magnesio, magnesio, Ese sí, magnesio. Estaño, palatino, Eso, platino. el estaño más se lo considera como +2, +4. sí, sería estroncio. Berilio. Berilio no es tan abundante. Es que por eso quería hacer. Hay varios, ¿verdad? Pero no son tan abundantes, no se los toma tanto en cuenta. cadmio, Ya, entonces, calcio, bario, radio, magnesio, sí, son sumamente abundantes. Sigamos. Luego, ¿qué tenemos? Los +3, ¿no? Aluminio, Más. Hierro. iridio, litio, mercurio, bismuto, aluminio, Actinio. escandio, Aluminio y bismuto. Bueno, más representativo. Ahora ya empezamos con las parejitas. 1 + 2. oro, Oro, mercurio, cobre, Mercurio, mercurio y cadmio. plata, No, como plata. cobre, Mercurio, mercurio, cobre, Mercurio. cobre, Y cadmio. cadmio,
Ya está bien. Mercurio y cobre son los más representantes. Más 1, más 3. Oro, Oro. italia. Oro, Italia. Talio. Talio. Oro. Más común. Y por último, la parejita de los más 2, más 4. Hierro. Estaño. Cobalto. Platino. Platino. Polonio. Eso. Manganeso. Bien. Ah, manganeso, gracias. Germanio. Casi me olvido del manganeso. El hierro no pertenece al más 2 más 3. No hay. Cromo. Pertenece al más 2 más 3, profe. Eso No, estoy. es el 2 más 4. A ver, pónganse de acuerdo. Falta más 3. A ver, pónganse de acuerdo. Ustedes están escribiendo. El manganeso igual que es el pertenece al más 2 más 3. A ver. ¿Qué dice el público? Está Va. bien. A ver, Está bien. 4. ya. ¿Y el níquel? El manganeso no es más 2 más 4. Es más 2 más 3. Más 2 más 3. Dice, falta Eso. la pareja de más 2 más 3. El que faltaría es Eso. paladio. 10 más 2 más 3. Eso, muy bien. Eso, me agrada. Eso. ¿Saben por qué yo escribo errores? Porque la gente más se anima a corregir. No sé por qué. La gente es más, llamémosle, participativa cuando se trata de corregir al otro. Hierro. A ver. Cobalto. Entonces, Cromo. El cromo manganeso. Cobalto, níquel, cromo. Fierro. Cobalto. Samario. Manganeso. Fierro. cobalto, bastante, ya. Cromo. Europeo. Como el manganeso. Samario. ¿Cómo que cromo? Cromo igual. ¿Cromo dónde va? En el más 2 más 3. Sí, más 2 más 3. Ya. Manganeso. No es tan común. No es tan común. Sí, el manganeso ahí va el 2 más 3. Ya. Estaño, platino, plomo. Ya. Aluminio más 3. Estamos bien. Aluminio y mute. Bien. Estos son los más representativos. Como ustedes han visto, hay un montón, ¿no? Ya, hay samario, europio y terbio, ¿no? Que no hemos hablado, ¿no? Ya, hay igual escandio, galio, itrio, pero estos son los considerados los más comunes, ¿ok? Me agrada que sepan los demás, es decir, que sepan reconocer al cadmio, que sepan reconocer al samario, ¿ok? Pero más que nada le van a preguntar esto. Son los más frecuentes. Pero no está de más que se los aprendan. ¿Okay? No quiero decir que solo esto va a entrar al examen. No. Sino que estos son los más comunes. ¿Okay? Estos son los más comunes. Ya. Dentro de la tabla de los metales. Bien. Este es un pequeño repasito. ¿Ok? Hasta que ya nos toque irnos. Quiero que vean que las valencias van de muy baja a más 1 a más 4. ¿Ok? Y esto va a tener explicación en la configuración electrónica. ¿Okay? Cuando un átomo está en desequilibrio electrónico, posee valencia. Así es. La valencia es un desequilibrio electrónico. ¿Cómo es eso, Bruno? A ver, volvamos otra vez. Se supone que habíamos dicho que el número de protones es igual al número de electrones en un átomo. Eso es lo ideal. Ojo, eso es lo ideal, lo que dice la teoría. Pero lastimosamente en condiciones verdaderas, ¿ya? En la naturaleza, no todos los átomos están con sus cargas eléctricas completas. Los átomos tienden a perder o a ganar electrones. De esa manera logran crear compuestos. Óxidos, hidróxidos, sales, ácidos, hidrácidos, peróxidos. Ok. Entonces, yo les pregunto, quiero ver si se dan cuenta. Sabemos que el número de protones es igual al número de electrones. Entonces, los elementos que tienen valencia más 1
¿En qué está su desequilibrio? ¿Cómo se explica que tenga una valencia +1, litio, sodio, potasio, plata? Si se supone que protón es carga positiva, neutrón es carga negativa, +2 menos 2 es igual a 0. Es decir, se deberían neutralizar, ¿verdad? Si partimos de este preámbulo. Entonces, ¿cómo rayos el litio, sodio, potasio, plata tienen una valencia +1? O sea, una carga eléctrica positiva. ¿Qué creen que pase? A ver, piensen. La primera idea que se les ocurra, aquí no se critica a nadie, no hay problema. A ver, razonemos. No se peleen, chicos. ¿Nadie se anima? Ya, les explico. Si yo altero el número de electrones, doy valencia. ¿Qué les dije, no ve? Que si yo altero el número de protones, cambio de elemento. Si el 6 protón lo convierto a 7, ya estamos hablando de otro elemento, ¿verdad? Entonces, los protones no se pueden alterar. Si los altero, creo otro elemento. Entonces, con los que vamos a jugar va a ser con los electrones. Ellos van a dar la carga. ¿Cómo lo van a hacer? Ganando o perdiendo. Si uno de estos, litio, sodio, potasio, plata, ya, pierde un electrón, supongamos que, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Litio, ¿cuál es su número atómico de litio? LI. 3. No, LI es su símbolo. Su símbolo, ¿no ven? 3. 3. Atómico 3. Eso quiere decir que tiene 3 cargas positivas, ¿no? Sí. Hasta ahí vamos bien. Entonces, si tiene 3 cargas positivas, ¿cuántas cargas negativas? Es decir, ¿cuántos electrones va a tener? 3 también, ¿no? 3 electrones. Perfecto. Hasta ahí todos estamos bien. Todos estamos excelentes. Bien. ¿Qué pasa si yo sumo 3 cargas positivas menos 3 cargas negativas? ¿Cuánto me da? 0. Perfecto. Seguimos bien. Ahora, ¿qué pasa si yo le robo un electrón? Se oxida. ¿Y qué va a pasar? Es decir, en cargas eléctricas. Ahora, ¿cuánto es su carga eléctrica? No. No. +3 menos 2. ¿Cuánto es? 1. No. Más 1. Más uno. Y ahí está, miren. ¡Ah! Litio +1. Esa es la razón por la cual tienen valencia. Porque han perdido electrones. Por eso el litio se oxida. Lo que dijo su compañero está excelente. Cuando un átomo pierde un electrón, se oxida. Por eso los metales son los que sufren el fenómeno de la oxidación que lo vimos ayer, ¿verdad? Entonces, aquellos que valen +1 significa que han perdido un electrón. Por eso su carga ahora es +1, porque tienen una carga eléctrica positiva de más. Está de más. Les falta un electrón. Por eso les dije que reaccionan tan fácil, por eso son tan violentos, ¿no? El litio con el agua. Ojo, el sodio no lo confundan con la sal, ¿ya? Con la sal tiene un color. Sodio puro, me estoy refiriendo a un pedazo de sodio puro. Busquen videos en YouTube, reacciona violentamente, ¿ya? ¿Por qué reaccionan violentamente? Porque les hace falta un electrón. Están buscando encontrar ese vacío. Están buscando justamente volver a la normalidad, a la estabilidad eléctrica, a volver a cero. Por eso se van a dar cuenta cuando estudiemos sales, que todos los elementos buscan tener una configuración eléctrica neutral, de cero. Buscan tener las mismas cargas positivas y las mismas cargas negativas. Eso lo vamos a aprender también harto en redox. La voy adelantando.
Muy bien, acaban de aprender no solamente que el litio, sodio, potasio, plata tienen una valencia +1, acaban de aprender por qué rayos es +1. Ahora, siguiendo el mismo ejemplo con calcio, bario, radio, magnesio, ¿qué pasaría ahí? ¿Cuántos Le faltan electrones? 2 electrones. Eso, muy bien, le falta 2 electrones. ¿Aluminio, bismuto? 3 Me falta 3. Esa es la razón por la cual tienen valencia. Entonces, estos elementos van a haber veces en que les va a faltar un electrón. ¿Ya? No porque quieran, sino porque muchas veces en la naturaleza, al estar en contacto con otros elementos, van a sufrir estos robos de electrones. ¿Ok? Como en la vida misma, ¿verdad? Pasar por los pozos a las 10 de la noche, no buena idea, ¿verdad? Ahora que ya entienden cómo funciona la valencia, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Bien. Perfecto, perfecto. Sigamos. Vamos con los no metales. Siguiendo Sí, sí. ese ejemplo de la pérdida de electrones, entonces todos los demás, los que tienen 2, o +1, +2, +1, +3, es Ujú. porque el +1 son los, ¿cómo se dice? Los protones. No, Las no, pérdidas ¿Cómo es? no. Igual Quiere entiendo decir. eso. No, a ver. Igual. Los protones nunca van a cambiar, porque como les digo, si yo cambio los protones, cambio de elemento, ¿verdad? El litio, su número de protones es 3. ¿Qué pasa si yo añado un protón al litio? ¿En qué se convierte? Fíjense su tabla periódica. ¿Quién tiene el número atómico 4? Berilio. 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 ¿Verdad? Entonces, si yo cambio protones, cambio de elemento. Los protones no se mueven. ¿Ok? Así consiguieron. Lo que se mueven son los neutrones para conseguir isótopos y lo que se mueven son los electrones para conseguir valencia. ¿Ok? Entonces, estos que tienen 2, significa que van a haber veces en que al mercurio le van a robar un electrón y van a haber veces que al mercurio le van a robar 2. ¿Y por qué le van a robar 2 y a veces 1 y al litio solamente le pueden robar 1? Es como que les diga, ¿y por qué al litio le roban un celular, pero al estaño les pueden robar 4 celulares? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea? Porque tiene más. Exacto, porque puede. Porque puede. El estaño en su última capa de electrones tiene 4. Entonces, si tiene 4 celulares, los 4 se lo pueden robar. Pues. Esa es la diferencia. ¿Por qué hay veces que es +3, +1, +4? Porque puede. Porque en su última capa va a tener más electrones. Es decir, es más robable. Más robable. Ya. Sigamos. Bien. No metales. El que más pesadillas da. A ver. Tenemos primero el grupo de los halógenos, ¿verdad? -1. ¿Y qué le sigue? +3. +1. +1, +3. 5 más 7. 5 más 7. Perfecto. Ahora, aquí, y es la parte interesante, ¿quiere decir que le robaron 7 electrones? No. ¿Qué pensamos? ¿Más? ¿Más de 7? ¿Le han dado más? Si yo le doy un electrón a un elemento Negativo. Exacto, negativo. Entonces, justamente las situaciones en donde la valencia va a ser negativa es porque ha ganado electrón. ¿Ok? Ha ganado. Pero con el tema de los no metales, la cosa sigue siendo igual, es decir, han perdido electrones, pero no se los han robado. El no metal los otorga, los da. Es decir, es tan dadivoso, ¿ya? Que quiere dar. Por eso es que tiene situaciones en las que va a dar +1, +3, +5, +7, porque está otorgando. Ahora se van a dar cuenta, más adelante lo vamos a ver, todavía no los quiero chipar y abrumar, ¿ya?
que los enlaces de los metales son distintos a los enlaces que hacen los no metales. ¿Ok? Algunos van a ser iónicos, en donde se roba, ¿ya? Y otros van a ser covalentes, donde se comparte. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Todavía no quiero abrumar. Pues ya vamos entendiendo por qué, ¿no? Los números de la valencia. Bien. -1 más 1 más 3 más 5 más 7. ¿Quiénes pertenecen a este grupo? Cloro. Yodo, flúor. Cloro, bromo y yodo. Oro, Bromo. Yodo. Pato. Es más... Sulfuro. no, nada que ver el sulfuro. Alzato. Ya, cloro, bromo, yodo, flúor son los más comunes. ¿Ok? Son los más frecuentes. Astato. El astato sí, pero no entra. Es que, como les digo, abundancia. No hay tanto. Ya, sigamos. -2 más 2. Bueno, -2. Ya. Más 4 más 6. ¿No? Más 4 más 6. Ya. Hay también situaciones en +2, pero esto es solo para el oxígeno. Ya. ¿Quién está dentro de este grupo? Oxígeno. Azufre, Selenio. Teluro. Teluro. Selenio. Bien. Y luego tenemos a los -3, más 3, más 5. ¿Quién están? Fósforo. Arsenio. Amonio y fósforo. Hidrógeno. Boro. Arsénico. Boro. El boro está como anfótero. -3 más 3. Ah, No 3 más 3. ya. Bien. Ahora, ¿hay otro grupo? ¿Dónde están los anfóteros? ¿Alguien se acuerda de los anfóteros? -4. El carbono y el boro. Carbono, ¿verdad? Y el boro. No, ¿cómo era? Pero el carbono y No, no era carbono. pertenece a los anfóteros. Ajá. Sí. Ese grupo 4, que sería el carbono y el silicio. Ujú, ujú. Bien, tenemos a carbono y silicio. ¿Qué grupos son? -4. 4 más 4. Más 2 más 4. Más 2 más 4. Perfecto. Ahora con los anfóteros, ¿cuáles eran? Bismuto, Bien. cromo Manganeso. y manganeso. Cromo. Titanio. En el bismuto, ¿cuáles serían sus valencias? Tanto las metálicas como las no metálicas. Más 4 más 6 Más 5. en el bismuto. Sería más 3 más 5, ¿no? ¿Y el manganeso? El manganeso es más 4 más 6 más 7. Es más 6 más 7. El bismuto no tiene más 3. Es más 5. Tiene más 3 más 5. El bismuto es más 3 como metal. Pero el no metal. Pero sí, en los anfóteros, pero no. A mí, bueno, no me enseñaron más 3. A ver, les explico. Los anfóteros quiere decir que van a comportarse como metales y no metales. Entonces, en los anfóteros, el bismuto ya va a tener cuando se comporte como metal, su valencia va a ser más 3.
donde se comporte como un metal, su valencia va a ser más 5. Entonces aquí a manganeso le falta una valencia. ¿Cuál es? Más 2 más 3. A 2 más 3. El cromo también es como no metal. ¿Qué cosa? ¿Me escuché bien? ¿Aló? El cromo también es como no metal. Sí, también se supone que como metal es más 2 y como no metal es más 3 más 5, más 3 más 6, perdón. Pero no se usa mucho. Casi no se usa mucho. Bien, bien. Igual podríamos hablar del uranio, ¿verdad? Bien. Quiero que vean esto. Con el tema de los anfóteros. Oh, se colgó. Ahora sí. Con el tema de los anfóteros. ¿Ya? ¿Me escuchan? Creo que se colgó mi compu. A ver. Ah, ya, ya. Sí. Ah, ya, perdón. Con el tema de los anfóteros, como les decía, se toma en cuenta tanto las metálicas como las no metálicas. ¿Ok? Lo estoy colocando ahí las dos para que vean de dónde viene. ¿Ok? Que el bismuto se va a comportar como metal y como no metal. ¿Por qué pasa esto? Porque van a haber veces, ¿ya? En donde, ya vi por qué se detuvo. se cerró mi archivo. Ya, ya. A ver, esperemos un ratito. Ahorita acabamos. Porque van a haber veces en donde estos elementos van a formar enlaces metálicos y van a haber veces donde van a formar enlaces ya covalentes o coordinados. Eso lo vamos a averiguar harto con el carbono. ¿Ya? Por eso es que se consideran anfóteros, porque van a comportarse de estas dos formas. Ok. Ahora sí le doy compartir. Finalizar. Aquí. No, se borró. No, se borró lo que estábamos haciendo. Ya ánimo. Lo cerré sin querer y no lo guardó el archivo. Ya. Ánimo. Entonces, ya saben, ya he visto que manejan ya lo que es la tabla de valencia. Ya saben cuáles son los modelos atómicos. Está bien. Han aprendido igual que existen protones, electrones, que tienen carga, que si yo aumento neutrones, transformo a isótopo, que si yo quito o doy electrones, cambio la valencia del elemento, ¿verdad? Han repasado igual lo que es la tabla periódica, que a la izquierda están los metales, a la derecha están los no metales, especialmente los gases nobles que están bien a la derecha, ¿ya? Lo que vamos a hacer el lunes ya es empezar con lo que son las configuraciones electrónicas. Vamos a aprender lo que son los números cuánticos. ¿Okay? Vamos a aprender ya los niveles de energía. Vamos a aprender lo que es la ley del serrucho. ¿Okay? La ley de Müller. Entonces vayan repasando eso. Vamos a aprender lo que son los orbitales. ¿Ya? Si tienen tiempo, vayan repasando porque ahí ya ahora sí nos vamos a meter a la parte de puro ejercicio. Ya hemos terminado con las definiciones. Ya entendemos cómo funciona el átomo. ¿Alguna pregunta de todo lo que hicimos hoy? ¿Todo bien? Licenciado, ¿Sí, sí? ¿usted que me puede decir qué eran los anfóteros? Es que Los mi internet anfóteros. Ya. Los anfóteros son elementos que van a haber veces en las que van a generar enlaces metálicos y otra vez donde van a generar enlaces más parecidos a los no metales, que son covalentes o coordinados. Van a haber veces en donde van a quitar electrones y otras veces donde las van a regalar. Eso significa anfótero, que se comporta tanto como metal como no metal. ya, gracias. Ok. Licen, ¿no podría recomendar un video? Pues para verlo otra vez. En YouTube hay una cantidad exagerada de videos. La verdad es que no tengo un canal en particular, sinceramente.
busquen cualquier video, igual para repasar, igual en su apunte del colegio, porque estoy seguro que han pasado también esto de la configuración electrónica. Y no se preocupen, de todas formas, es por si alguien quiere hacer repaso. El lunes vamos a aprender todos, no hay problema. Les voy a enseñar lo que es la configuración electrónica el lunes. Ok. Listo. Entonces, eso sería todo por mi parte. ¿Estará presente el siguiente docente para la siguiente clase? Bueno, vamos a... Dicen, Sí, sí. hasta ahí en el grupo sale que solamente es para